Veamos dos errores que se cometen a la hora de traducir del español al inglés. Empezamos. Para eso vamos a analizar en español la oración y cómo traducimos al inglés. Por ejemplo, estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. ¿Cómo se dice? A ver. I'm thinking. Como en español se dice en inglés diríamos in. I'm thinking in you. I'm thinking in you y ya está. Pero lamentablemente eso está incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque en español, si traducimos literal al inglés, no tiene su equivalencia semántica, podríamos decirlo así. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en inglés, in equivale a decir que dentro de algo cerrado, perdón. Está dentro de algo cerrado. ¿Ya? Y algo está dentro de eso. Cualquier espacio. Entonces, no es lo mismo porque aquí en inglés esa preposición es mucho más específica. Para decir estoy pensando, netamente usamos of. I'm thinking of. I'm thinking of you. O I'm thinking about you, que son bastante usados. I'm thinking of you o I'm thinking about you. No usamos aquí in. Ya, nunca utilices in porque in se refiere por lo general para la ubicación geográfica, la ubicación de algo dentro de un espacio. Ya, ahí netamente. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pensamiento. Entonces, todo lo relacionado con el pensamiento se utiliza of o se utiliza about. ¿Ya? Bueno, luego veremos más expresiones que tienen el mismo significado. Pero bueno, aquí, thinking of you o thinking about you. Ahora, puedes preguntar cuál es la diferencia. ¿Es lo mismo thinking about you o thinking of you? Sí. De manera general sí, se pueden intercambiar, pero hay alguna diferencia que quizá en otro video se lo haga para explicar más a detalle. Pero al decir thinking of you es como decir, es un pensamiento fugaz, pienso en ti, pero no es constante, no es todo el tiempo. Y thinking about you da ese significado de que es un poco más constante en periodos más largos. Pero bueno, en contextos generales se utiliza de manera intercambiable, es como que son sinónimos. Ejemplo, pienso en mi familia. I think about my family. I think about my family. O también puedo decir I think of my family. Eso ya depende del contexto que se lo quiera dar, pero los dos gramaticalmente están correctos. Transmiten una idea parcial. Ella piensa en su carrera. She thinks about her career. She thinks about her career. She thinks about her career. Nosotros pensamos en ti a menudo. We think of you often. We think of you often. We think of you often. Entonces, cuando quieras hablar de pensamiento, de algo, de alguien, utiliza of, think of o think about. ¿Ya? Think of o think about. Nunca I think in. Eso es incorrecto. Muy bien. Vamos a otra. Vamos a esta expresión. Si yo digo, depende de la situación. Depende de la situación. ¿Cómo lo traduzco al inglés? Bueno, depende decimos depend. Depend. Depende. Pero aquí este depende, ¿cuál es el sujeto? Depende. ¿Es una persona? No. Es algo abstracto, es una situación. It depends. Como habla de una sola situación, decimos depende. Entonces aquí necesitamos poner el artículo neutro, que es it, del singular. It, como es tercera persona del singular, it depends. It depends. Y aquí viene la confusión, depende de la situación. Esta preposición de cuál es la que debemos usar en inglés. Y ahí es el error que utilizamos traduciendo literalmente. Utilizamos of. It depends of the situation. Ya, ahí caemos muchas veces. ¿Esto está correcto? No está correcto. ¿Por qué no está correcto? Porque aquí estamos hablando de una dependencia. ¿Depende de qué? De la situación. It depends. Cuando hablamos de dependencia, ¿ya? De una dependencia, de una condicionalidad, no usamos of. La preposición correcta que da ese matiz
o que transmite esa dependencia o condicionalidad es on. 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 Entonces, cuando quieras usar depend, depender de, nunca digas depend on. It depends on the situation. It depends on the situation. Y la pregunta, como siempre, es ¿por qué? Bueno, aquí te voy a explicar de manera detallada, un poco semánticamente, para que puedas entender. Ya, fíjate. Tomamos la oración. It depends. Ya, aquí dice depende, que no especifica que depende, pero sí de qué. ¿Y de qué depende? De la situación. Ese on que tenemos ahí tiene el significado, aquí no tiene nada que ver con que esté tocando una superficie, nada de eso. Aquí no tiene ese significado on. Aquí tiene el significado de condicionado, como decir, es como decir está condicionado por, está determinado por. Dependencia pura. ¿Ya? Lo que no se especifica depende de la situación en este caso. ¿Ya? Es decir, que on sirve como un puente entre lo que quisiéramos que suceda y la situación de la que se depende. Vamos a poner un ejemplo más claro, más específico, para que puedas entender. El ejemplo. Su éxito depende de su trabajo duro, hablando de una persona, de hombre. Su éxito. ¿Cómo decimos? His success. His success depends on his hard work. Muy bien. Aquí podemos entrar un poco más claro. Su éxito depende de su trabajo duro. ¿Qué depende de qué? Aquí depende el éxito. ¿Depende de qué? De su trabajo duro. Entonces, on está haciendo ese puente, ese enlace entre lo que uno está planteándose, lo que uno desea, que es el éxito. Uno desea tener éxito. ¿Y de qué depende para que eso suceda? Para que ese evento se dé, ¿no es cierto? Entonces, on dice, el éxito, su éxito, su éxito, su futuro, su porvenir, está condicionado. On tiene ese matiz, esa traducción. On dice, está determinado, está condicionado por el trabajo duro. Ya, ahora, quizá podamos decir en equivalencia, depends y on vienen a ser como significado parecido. Sonaría como redundante, pero no. Porque aquí on es como un enlace, aunque tenga equivaléntica semántica, pero no son redundantes, porque on es un enlace, como es una preposición, enlaza la idea la una con la otra. Si quitamos on, no tiene sentido. Si pondríamos, por ejemplo, his success depends his hard work, sería incorrecto porque no tiene la sintaxis correcta, nos falta la preposición. Entonces, por eso es que aquí on es el enlace entre lo que uno desea, lo que uno está soñando y entre la cosa que depende para que eso suceda, para que ese evento se dé. Muy bien. Veamos más ejemplos. El juego depende del clima. The weather depends on. The game depends on the weather. The game depends on the weather. Lo mismo, on hace ese enlace entre lo que depende y algo en el sueño que uno tiene o el evento que se va a dar versus de lo que depende algo, ¿no? Muy bien. Podríamos hacer preguntas. ¿De qué depende el resultado? ¿De qué depende el resultado? Como estamos usando con depend, la preposición, en este caso necesitamos siempre poner la preposición al final. ¿De qué? ¿De qué? Aquí de viene siendo on y qué viene siendo what, solo que hacemos al revés. Entonces el what ponemos al inicio y el de, que en este caso es on, ponemos al final. Ponemos what y on al final. Ya. Y ahora dice, ¿de qué depende? Entonces, ¿qué ponemos? Ya. What does the outcome, que es el resultado, what does the outcome depend on? What does the outcome depend on? ¿De qué depende el resultado? Esto puede ser un poco complicado tratar de traducirlo así, pero esa es la forma, ¿no? ¿De qué depende? Ahora, puede ser no solamente de qué, sino de quién. Entonces ahí cambia. Sigue siendo de, on, ponemos al final, on, pero como dice quién, y sería una persona, entonces ya no sería what, sino sería who. ¿De quién? Who, on al final. Who, on. ¿De quién depende el proyecto?
Who. Who does the project depend on? Who does the project depend on? Who does the project depend on? Entonces, ese es uno de los errores muy garrafales que a veces se hacen mediante la traducción literal del español al inglés, utilizando las preposiciones que en español funcionan, pero en inglés en la mayoría de los casos no funcionan.